La sentencia que hoy vamos a comentar, exactamente del 7 de julio de este año, 2016, de nuestra Sala Primera del Tribunal Supremo, nos pone en la mesa un asunto de una enorme habitualidad en los despachos de derecho de familia, por cuanto que afecta a la capacidad para atestar y la discusión sobre si la persona que ha atestado tenía o no la capacidad suficiente como para esa expresión de voluntad. El caso habitual, práctico, en la casuística del litigio de familia en estos casos es muy simple. Habitualmente una persona ha hecho un testamento, cuando sea, ha decidido lo que procediera en ese texto hace 10, 20, 30 años y, curiosamente, escasos días o semanas antes de fallecer, pues lo cambia. Y curiosamente lo cambia o bien para beneficiar a alguien o bien para perjudicar a alguien, todo ello no previsto en el testamento anterior. Digo que es un arquetipo con el que nos encontramos con frecuencia y es, por cierto, también el que nos trae la sentencia del Tribunal Supremo, como digo, de 7 de julio de este año 16. Básicamente estamos hablando de una capacidad para discernir o de un juicio suficiente como para llevar adelante una expresión de voluntad contenida en un texto que llamamos testamento. ¿Dónde está o dónde acaba la posibilidad de tener o no ese discernimiento de una manera suficiente o cabal? En el caso presente estamos en presencia, como digo, de ese arquetipo al que he hecho mención antes y que con tanta frecuencia vemos. Señora que dicta su testamento en el año X y, como digo, unos meses antes de fallecer lo cambia con perjuicio de una de las partes. Escuetamente, el asunto es una señora, estamos hablando de Valencia, en el año 2011 interpone su demanda en primera instancia contra sus dos hermanos, son 3 herederos con relación a una madre premuerta. Esta señora, esta hija de la premuerta, entabla juicio contra sus 2 hermanos, únicos hermanos, y curiosamente, para añadir mayor dificultad, el propio Tribunal Supremo ya nos dice que presenta serias dudas el asunto, de por sí no fuera ya difícil, también nos lo dice el Tribunal Supremo. Bien, pues para mayor dificultad todavía, cuando esta señora presenta su procedimiento contra sus 2 hermanos, uno de ellos se allana, de tal manera que viene a decir, bueno, pues mi hermana tiene razón y por tanto no me puedo o no me quiero oponer a su pretensión. Esta señora ve desestimada su acción en la instancia, como digo en Valencia, ve desestimada su apelación también en la audiencia en Valencia y recurre a nuestro Tribunal Supremo por la vía de la infracción procesal y también en recurso de casación y también ve desestimada su pretensión. Este es el decurso cronológico muy sintético. ¿Qué tenemos que explicar sobre esta sentencia que sea de utilidad? Pues básicamente, en primer lugar, ¿qué nos dice nuestro Código Civil? El Código Civil, en sus artículos sobre sucesiones, que suelen ser artículos escuetos, lacónicos, bien hechos, antiguos, la mayoría de ellos, nos dice en el 662 que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no se lo prohíbe. De tal manera, pues esto es un principio general. Y en el siguiente, a sensu contrario, nos va a decir quiénes están incapacitados. Pues bien, están incapacitados aquellos que no hayan cumplido los 14 años, los menores de 14 años no pueden testar, y luego en su párrafo segundo, que es el cajón desastre, donde vamos desastre y de desastre, a donde vamos siempre en los asuntos de esta índole, nos dice exactamente una sola línea que ha hecho derramar océanos de tinta. Exactamente, dice el Código Civil, están incapacitados para testar el que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio. Es una sola línea, pero la línea tiene un enorme contenido.
Para empezar, esa O adversativa yo creo que hace unir dos adverbios que no son coincidentes. No se puede decir habitual o accidentalmente, porque habitualmente o accidentalmente no son adverbios análogos. Lo que es habitual es aquello que se repite con mayor o menor frecuencia, pero que se va repitiendo, y lo que es accidental es aquello que se produce rara vez. Por tanto, esa conjunción adversativa es un error sintáctico, a mi juicio, sobre el que no he encontrado ningún tipo de comentario y que desde luego dejo hecho desde aquí. Por tanto, explicado que esa conjunción adversativa me parece un error sintáctico que puede inducir, como digo, a que no se palpe exactamente lo que el legislador ha querido decir, vayamos a la última línea de este párrafo segundo del 663, cuando habla del cabal juicio. ¿Qué es eso del cabal juicio que ha de tener el testador o testadora para que no se impugne aquella manifestación de voluntad que se llama testamento? Para ello el Tribunal Supremo ha mantenido tres bases, tres puntos suficientemente desarrollados con el tiempo como para que sean ya homogéneos en su respuesta doctrinal. En primer lugar, se supone que ese cabal juicio lo tienen las personas, lo tienen para los negocios mortis causa, como es este, o lo tienen para los negocios intervivos, y por tanto el testamento es una manifestación de voluntad, al cual hay que darle su extensión y sus efectos. En segundo lugar, estamos en presencia de un notario autorizante. El notario, en definitiva, es un fedatario público que está en presencia del testante y tiene una inmediatez con la persona que le hace apercibirse de su suficiente juicio para testar. Y en tercer lugar, claro, a los efectos del litigio, este asunto es una cuestión de hecho, es decir, es una cuestión apreciativa en la instancia primera o en la instancia segunda, pero en ningún caso en el Tribunal Supremo, que no es una tercera instancia. Así las cosas, para concluir, pues entiendo que la sentencia es correcta porque a pesar de esas dificultades, como digo, de esas serias dudas que puede plantear, la parte demandada, que es el que motivó el cambio de testamento, pues ha traído suficiente prueba al juicio, médicos, cuidadores, etcétera, que acreditan que si bien esta señora ya había cumplido 90 años, sin embargo, tenía intervalos suficientes de lucidez, cabal, suficiente, como para que su manifestación de voluntad no pueda ser atacada. Tanto la infracción procesal ha sido desestimada como el propio recurso de casación, por tanto, esta señora actora pues, ha visto en las dos instancias y en el Tribunal Supremo cómo se le desestimaba su pretensión.